aprender de la vida de Taher, seamos bahá'ís o amigos de los bahá'ís. Es realmente no es ninguna, no tiene ningún tinte dogmática esta noche la reunión y es para compartir eso. Después de esos 2 puntos vamos a escuchar y aprender de los comentarios que va a hacer el ingeniero Saúl Suaznavar y después tenemos el diálogo y participación de todos. Entonces, en el breve contexto de la histórica de Irán, todos los observadores y todos los orientalistas de esa época, estamos hablando de alrededor de 1817 hasta 44 o 1852, cuando ella fue martirizada. Todos los observadores concuerdan que Irán en ese entonces era una nación muy débil y atrasada, dividida internamente por costumbres corrompidas y por feroz fanatismo. Eso es de un libro que escribió una mujer americana, periodista muy conocida, Martha Ruth, que viajó a Irán en 1930 y corrió las rutas que Tahereh había viajado en Irán y fuera de Irán y recolectó algunas anécdotas y historia de su vida. Y lo escribió Tahereh la Pura. Más adelante les explico por qué ese título. El gobierno del país, según el Lord Curzon, que era otro de las personas que conocía a Irán, es un estado-iglesia, decía, venal. Quiere decir que todo se adelantaba con soborno, cruel e inmoral. En apreciación apariencias se mostraba que es religioso, pero en el fondo lo veían todos los occidentales que iban a Irán por diferentes razones diplomáticas o estudios orientalistas, reconocían que Irán estaba en esa condición. La situación de las mujeres en Irán, ni ahora ni en ese entonces, era muy óptimo. Las mujeres en Irán eran consideradas como mercancías. Algunas hasta pensaban que las mujeres no tienen alma. La mayoría de las mujeres eran analfabetas y privadas de todos sus derechos humanos. Hasta nombrarlas en público era considerado inmoralidad. Ni si voz se debería escucharse en público. Y para eso las mujeres a veces tenían que poner arenas o piedritas chiquitas en su boca para que su voz no sea la auténtica de ellas, para que vean hasta qué punto es. Respecto a que ni siquiera podían nombrarlas, quería contarles que ahora en Afganistán, que es un país vecino de Irán, hasta ahora las mujeres no pueden tener identidad, no pueden decir su nombre en público. Y hay todo un movimiento de mujeres dentro y fuera de Afganistán que las están apoyando para que puedan tener ese derecho básico de ser nombradas por su nombre en público. Para que vean, no es nada del siglo pasado, es de ahora. Su lugar obviamente eran las 4 paredes de su hogar y tareas de reproducción y producción de fuerza laboral que ahora sí lo conocemos. Y esa situación no era para las mujeres pobres de esa nación, sino que realmente las princesas, las hijas del rey de Irán tampoco se salvaban de esta condición. Tengo solamente 2 testimonios de 2 de esas hijas. En dos fuentes diferentes. Una dice, las mujeres solo tienen libertad en llorar en ropa negra en los funerales, porque hacían como nosotros hacemos velorios. O cuando tenían puesta mortaja blanca, que quiere decir era para que las lleven a enterrar. Estos son los momentos que las mujeres en Irán en esa época sentían que tenían libertad.
Otra hija escribe eso, otra hija del rey escribe en sus memorias. Las mujeres en Irán son diferentes, que son los seres humanos. No son seres humanos, ¿no? Forman parte de animales y salvajes. Desde la mañana hasta la noche, sin esperanza, viven en un lugar. Así era la lectura de las princesas que tenían todas las ventajas de ser hijas del rey. Imagínense el pueblo entero como estaba. Eso es el contexto histórico. Tahereh tiene una vida muy corta, entre 1817 hasta 1852, 35, 36 años. Ella nació en una ciudad que se llama Qazvin, ahora les voy a mostrar rápidamente el mapa, en el seno de una familia de sacerdocios y eruditos musulmanes. Su padre, Sheikh Saleh, fue un erudito, un investigador de la religión islámica con muchas publicaciones en Irán. Además de ser autoridad religiosa a nivel de su ciudad, también era una autoridad muy reconocida a nivel nacional. Y era maestro reconocido de la fe islámica. Ella, Tahereh, aprendió a leer y escribir con su padre y el hermano de su padre, que es su tío paterno, ya que no era usual que las niñas vayan a la escuela en ese entonces. Pero en pocos años comenzó sus propias investigaciones y además se sentaba detrás de las cortinas para escuchar las clases que su padre daba a sus más de 100 alumnos. Detrás de cortina escuchaba y esa todavía era muy niña, 8, 9 años. Solamente para que tengan una idea, nosotros estamos esta noche en esta parte del mundo y Irán está ese punto rojito. Y dentro de Irán, Tahereh nació en esta provincia, cerca a Mar Caspio. Ese es el Mar Caspio, eso es el Golfo Pérsico o Golfo Árabe, y eso es Mar Oman, no sé cómo se llama. De todas maneras, ese es sur y norte de Irán, y este era la provincia o el departamento donde nació. A muy temprana de edad, Tahereh se convirtió en una erudita de la fe islámica, llegando hasta discutir con su propio padre y su tío sobre interpretaciones que ellos hacían de los escritos sagrados, desafiando a todos los sacerdotes con sus ideas muy atrevidas para la época. Realmente atrevida no en sentido negativo, sino que muy desafiante, muy novedosos, que iba contra todas las interpretaciones y dogmas religiosas que se han inventado en nombre de religión. Además, ella era poeta y literata, con muchos ensayos y libros, y una educadora incansable, especialmente de muchachas y mujeres. No se cansaba de eso. Su padre siempre lamentaba que si hubiera sido varón, ella, con tanta inteligencia y sabiduría que tiene, podría ser el sucesor de su padre y así iluminar toda su familia y su descendencia. Su hermano de Tahereh, que también era un sacerdote muy conocido y reconocido en Irán, contaba que no se atrevían ni siquiera a hablar frente a su hermana por su dominio extraordinario y sus conocimientos profundos sobre Islam. Según algunos relatos históricos, porque realmente en esa época no había registro civil, nada de eso, entonces a los 13 años, alrededor de esa edad, lo han hecho casar con el hijo de su tío, su primo, que era muy aceptable y muy normal en la fe islámica. Ella ha tenido 3 hijos, 2 varones y una mujer, pero por diferencias de ideas y creencias que tenía con su marido,
y por mucha violencia en el seno de su familia, ella se separó de su esposo. Es cosa que no es nada común, porque a las mujeres, a las muchachas en Irán antes y hasta ahora, dicen, tú entras con ropa blanca de novia a la casa de tu marido y sales con mortaja blanca de su casa para ir al cementerio. O sea, ni pensar de separarse ni divorciarse en ese entonces, aunque ahora tampoco es tan fácil. Esto así, y le han quitado sus hijos, no, o sea, el padre los separó de ella como un castigo para que, por lo que no quiso aguantar lo que él hacía. Él reconocía al precursor de la fe Bahá'í, que esta noche por tiempo que tenemos, realmente no quisiera hablar mucho, pero es como figura de Juan Bautista en el mundo cristiano que anunciaba la llegada de Cristo. El Bab anunciaba como un mensajero de Dios, anunciaba la llegada de Baha'u'lláh, de aquel a quien Dios manifestará, ¿no? Entonces, ella hace, porque en ese entonces las mujeres no podían estar en muchas reuniones ni nada parecido. Ella mediante un sueño reconoció, vio al Bab en un sueño que leía una tabla y ella se levantó y ese rato lo escribió y después escuchó que había su cuñado estaba yendo a buscar al prometido, porque en ese entonces, en 1844, había todo un movimiento espiritual en Irán que todos estaban esperando la llegada del prometido, que es muy parecido a lo que sucedía en mundo cristiano en el occidente alrededor de 1844. Entonces ella escribió después de ese sueño, escribió una carta de reconocer al Bab, al precursor de la fe Bahá'í, y le dio a su cuñado que estaba saliendo para ir a búsqueda y dijo, cuando lo reconozcas, entrégale mi carta también, que yo soy también creyente. Tenía un espíritu invencible, inquebrantable, unas ideas desafiantes y atrevidas y un comportamiento extremadamente valiente. Esa mujer en el contexto que les he explicado muy brevemente. A la luz de las enseñanzas del precursor de la fe Bahá'í, el Bab, ella era una firme y devota campeona de la emancipación de las mujeres y su igualdad con los hombres. En una conferencia histórica en 1848, quitó su velo. O sea, debería haber puesto una, pero ustedes pueden imaginar, ahora también muestran a las mujeres en Arabia Saudita, en Yemen, en Siria, en Afganistán, están cubiertas desde cabeza hasta los dedos de los pies, así están todo cubiertos, generalmente con un manto que lo llaman chador, negro o de algunos colores. Ella quitó ese velo en una conferencia de Bahá'í, o Bahá'í en ese entonces, frente a más de 80 hombres. Era la única mujer en esa conferencia. Y estaba en un jardín, tenían alquilado un jardín para ella y 2 jardines para el resto del grupo. Salió de donde estaba, entró a donde estaba el resto, 80 y tantas personas, y se quitó el velo. Y les dijo, de aquí adelante, entre yo y ustedes, no hay ninguna cortina ni hijab, que es este velo, ¿no? Tampoco va a ser necesario que haya intermediarios como sacerdotes, jefes religiosos, entre el pueblo y Dios. Todas pueden comunicarse con Dios con su corazón y mente. Este evento causó una revolución. Muchos de los babís que estaban ahí, creyentes en Bab, al encontrar esa ley que es tan enraizado en Islam, se salieron. Dijeron, no puede ser que cambien esa ley. Las mujeres nunca tienen que ser iguales que los hombres. Uno hasta cortó su garganta. Yo estoy contando eso para demostrar el contexto, cómo era y cómo una mujer en ese contexto se atreve a ser
¿cómo se llama? Ese acto, que en realidad era la separación de Islam, la fe Bahá'í Bahá'í de Islam, que era una religión. De todas maneras, ese evento causó tal revolución, no solamente en ese evento, sino a nivel nacional. Y llegó a los oídos de los sacerdotes del corte real, que estaban cerca al rey, y también, obviamente, que a Nasser-ed-Din Shah, que era el rey en ese entonces. Y como culminación de su vida corta y todo un comportamiento extremadamente valiente y desafiante, obviamente contrario a las normas obsoletas religiosas, fue después de ese evento, fue encarcelado, fue interceptado y fue encarcelado por el orden de los sacerdotes, por aprobación de sacerdotes y por orden del rey. Mientras estaba encarcelada, por su belleza, porque todo el mundo, además de apreciar que tenía tanto conocimiento y dominio de todas las tradiciones islámicas, todos decían, es bella, pero es muy, pese a que es bella, porque pensaban que porque es bella se iba a distraer y dejar de lado la sed que tenía por conocimiento, decían, es muy, muy conocedora también. De todas maneras, por su belleza, por la fama que tenía y por la belleza que tenía, el rey de Persia, el Nasser-ed-Din Shah, mandó a alguien, siendo ella una prisionera, ¿no? En la casa de jefe de policía de Teherán, que era el capital de Irán, hasta ahora, pidiéndole la mano para que sea su esposa de rey y que se vaya dejando, renegando su fe, dejando sus creencias. Y entonces esa persona vino a donde ella estaba encarcelada y le contó, le pidió eso. Ella agarró un papel y le respondió con una poesía. Espero que mi traducción muy, ¿cómo se llama? Muy deficiente, demuestra la viveza y el poder de esa mujer. Le dice al Shah, y así lo escribió en un papel, le dijo, eso le llevas. Tú con tu dominio, reino, majestuosidad y los lujos. Yo con mi manera de ser en el sendero místico y austeridad. Si aquello es bueno y alegre, tú lo mereces. Si eso está mal, que sea mi castigo. Y el rey se dio cuenta que realmente lo rechazó. Imagínense, rey de Imperio Persa, eran dos imperios, imperios otomanos turcos e imperio persa, dos superpoderes de época. Y el rey de uno de esos imperios recibió esa respuesta de una mujer prisionera. De todas maneras, ella es considerada, eso es un resumen de su vida, ella es considerada un mártir en la historia de la fe Bahá'í, por lo que ha sido asesinada, estrangulada en realidad, por la aprobación de los sacerdotes y las órdenes del rey en 1852 a los 35 o 36 años. Todo es más o menos unas estimaciones. En homenaje a ella, Abdul Baha, que es el centro de convenio de la fe Bahá'í, es el hijo del profeta fundador de la fe Bahá'í, escribió, entre las mujeres de nuestra época está Qurratul Ain, quiere decir solaz de mis ojos, que es un título que los sacerdotes, los eruditos de Irak le habían dado. La hija de un sacerdote musulmán. En el tiempo cuando apareció el Bab, mostró tan valentía y poder que todos los que la escucharon se sintieron asombrados. Arrojó a un lado el velo, no obstante la costumbre inmemorial de las mujeres de Irán. Aun cuando él se consideraba que era una descortesía el hablar con los hombres, esta heroica mujer sostuvo controversias con los más eruditos y en todas las reuniones los derrotaba. No es que solamente hablaba con ellos, no debería escucharse su voz, más bien los contradecía según por las interpretaciones
erróneas que tenían de ley islámica y los hacía aceptar que no estaban en lo correcto. Perdón. Perdón. ¿Pueden poner en silencio sus micrófonos? Les agradecería. De todas maneras, ahora es lugar para que yo diga su Tahereh, que es su título, ha sido otorgado a ella después de esa conferencia en Badash que quitó el velo, que era el acto más impuro, más inmoral de que una mujer podría hacer. Y Baha'u'llah, profeta fundador de la fe Baha'i, le ha dado el título Tahereh, la más pura. Saber cómo contra unas tradiciones tan, ¿cómo se llama?, aborrecibles para la causa de igualdad de hombres y mujeres, el acto inmoral, entre comillas, de esa mujer fue reconocida para que le den el título la más pura. Entonces, Tahereh quiere decir la más pura. Otro homenaje que lo puse aquí muy brevemente, 20 minutos, ok, está bien. Es de Martha Ruth, esta señora americana, periodista, Baha'i, que ha dado, ella misma es una erudita de la fe, ha dado 4 o 5 veces vuelta al mundo con una máquina de escribir, como un laptop chiquitito nuestro, pero con una máquina de escribir para ir a todas partes del mundo, escribir artículos, vivir de eso y viajar a enseñar la fe. Y, perdón, ¿puedo rogar que puedan apagar sus micrófonos, por favor? Muchas gracias. Ella escribió un libro acerca de la vida de Tahereh. Fue hasta la ciudad donde ella nació y todos los Baha'is le advertían, no vas a poder llegar a la casa de Tahereh porque todos sus familiares están contra ella y no quieren. Pero ella pudo llegar por un accidente que el hermano, uno de los familiares de Tahereh, llegó a ese hotel donde estaba ella y al final la llevaron a su casa de Tahereh. Y cuando la llevaron a Martha Ruth, que es una mujer americana, al cuarto donde ella vivía, ella se postró sobre el suelo, besando el suelo donde ella había vivido. Martha Ruth dice, a medida que profundizamos en la vida de Tahereh, se agiganta su figura para perfilarse como una de las mujeres más sobresalientes en la historia de la humanidad. Ella dice, Martha Ruth, la primera mujer sufragista mártir no fue una occidental, sino una joven mujer poetista, Tahereh, de Qazvin, Irán. Ella, Tahereh, tenía un profundo sentimiento místico que inspiró su vida y todas sus valentías. Poco menos de 9 años desde el primer momento que escuchó del Bab hasta que cayó mártir, eso ha sido la vida donde ella realmente con mayor fortaleza ha hablado de la causa de emancipación de las mujeres. Y como comúnmente decimos, fulanito es una rebelde sin causa, Tahereh era una rebelde con causa. Y su causa era las enseñanzas espirituales, dentro de los cuales veía la igualdad de hombres y mujeres como un pilar. Ahora quiero, con esto resumen, quiero pasar a algunos episodios y nombrar algunas de las características de Tahereh. La primera es sed de conocimiento. Ella desde la niñez tenía sed de conocimiento. Y creo que hombres y mujeres nos podemos inspirar en esto. Creo que igualdad de hombres y mujeres requiere que tanto mujeres como hombres nunca dejemos de aprender. Y ella era primera en enseñarnos eso. Rápidamente voy a pasar
Tengo 20 minutos todavía, ¿no? ¿O no? No sé. Ya. Su inteligencia y capacidad era única. Aprendió idioma árabe, razonamiento, tradiciones islámicas, narrativas islámicas e interpretación del libro más sagrado de Islam, que era Corán. Y todo eso es en su adolescencia, porque a los 13 años ya estaba casada, ¿no? 14, 13 años ya estaba. Al inicio de su adolescencia, se iba y se sentaba, porque los hombres y mujeres, aunque parientes, tenían que estar en dos espacios diferentes. Se sentaba al medio de las mujeres, donde estaban las mujeres, y ofrecía respuestas contundentes a las más complejas preguntas, y también en sus reuniones con algunos padres, o sea, familiares cercanos, resolvía sus complejos cuestionamientos religiosos que ellos tenían. Esa sed de conocimiento perduró a lo largo de su vida. Encarcelamiento, nada lo impidió que busque conocimiento. Cierto día, cuando era niña, ha ido de visita a la casa de su primo, a su tío y su primo que estaba ahí. Y fueron a la biblioteca del tío, pues. Y entonces ella encontró un libro escrito de unos sabios que tenían ideas muy novedosas y frescas acerca de interpretación del libro sagrado. Y se sintió muy atraído por esos libros y pidió a su primo que por favor deja que me prestas los libros y yo voy a leerlo y te lo traigo. Su primo dijo, no, esos libros a tu padre no le va a gustar y a mí me va a reír. Y ella insistió tanto que de ocultas los libros los sacaron de la biblioteca y ella de ocultas lo llevó a su casa y lo leyó. Ella hacía muchos viajes a Irak, que era sede de los eruditos islámicos desde Irak. Ha ido a visitar, en uno de sus viajes, ha ido directamente a visitar a uno de sus profesores con quienes escribía, tenía correspondencia, les escribía siempre. Y cuando llegó a la puerta de la casa, le han avisado que él había fallecido hace 10 días. Entonces, bueno, aunque había fallecido, imagínense, una mujer llega de otro país a la casa de unos extraños, al único que conocía por correspondencia era la persona que ya está fallecida, y entonces, ¿qué hay que hacer? Comúnmente uno dice, ay, lo siento mucho, me voy. Ella dijo, no, yo por favor quiero alojarme en su casa, y la esposa e hijos lo han dejado alojar, y pidió permiso para acceder a la biblioteca de Sheikh Seyyed Kazem Rashdi y comenzó a leer sus libros. Y dijo, miren qué son los legados que nos ha dejado para leer. Y verdad que es algo, uno piensa hasta en el siglo XXI, uno no llega a la puerta de alguien y dice, bueno, mi esposo falleció hace 10 días, y dice, lo siento mucho, pero yo quiero quedarme con usted para estudiar su biblioteca. Pero ese set de su conocimiento también lo traducía en promover constantemente acceso a conocimiento. Estaba en uno de sus viajes 3 años en Karbala, que es una de las ciudades de Irak. Algunos decían que había ocupado ya el lugar de ese maestro que falleció y comenzó a enseñar a sus alumnos de él. Sentaba detrás de una cortina, porque eso era la costumbre, y comenzaba, y a veces, ¿cómo se llama? Incluso era hecho notable que hasta se escuchara su voz, como mencioné, pero ella seguía dando clases a los alumnos de Seyyed Kazem Rashdi. Y en otra ocasión, que ya estaba ya años más tarde, antes de 1848, estaba en la casa de Baha'u'llah, que todavía no había declarado su misión. Y en Teherán estaba ahí, y supuestamente estaba protegida, cubierta para que no lo agarren, porque detrás de él estaban siempre para encarcelarla. Pero a pesar de todo eso que la estaban buscando por todas partes, parece que seguía enseñando a ciertas personas, porque todos los días personas entraban y salían
de la casa de Baha'u'lláh, y eso era muy inusual. Y la gente comenzó a pensar, ¿quién está aquí que tanto entran y salen? ¿No? Y ella no tenía miedo de nada. Para ella, tener la fe requería que haya acción y no aceptaba discursos solamente. Eso es, solamente tengo que decirles, es uno de los eruditos más famosos de Irán, Vahid, ¿no? Que fue a visitarla. Él, este señor Vahid, sabía 30,000 tradiciones islámicas de memoria, ni qué decir que sabía Corán de memoria, ¿no? Y era de mayor confianza del rey de Persia. En realidad, el rey de Persia, con su caballo, lo mandó desde Teherán a Shiraz, porque el precursor de la fe Bahá'í ahí declaró, una ciudad en sur de Persia, declaró su misión. Lo mandó como que mandara ahora en su avión privada, que vaya a averiguar quién es este que está levantando tanto fama y está cambiando tantas cosas. Él tuvo 3, ya, también por tiempo no voy a contar eso, él tuvo 3 entrevistas y las preguntas que tenía y todo lo que pasó, y de ahí nunca volvió. Escribió una carta al rey de Persia que realmente yo no tengo ninguna duda y yo no tengo por qué volver. Yo ya tengo que aprender otras cosas. A él, ahora, para que vean, ¿no? A él dice lo que dice. Dice, él cuenta, me hallaba sentado sobre las, Abdul-Bahá era en ese tiempo 3, 4 años, él en realidad cuenta. Y entonces Yahya estaba recitando algunas de las tradiciones de los islámicos y referentes a la nueva manifestación. Y de pronto Tahereh no aguantó más, parece, interrumpió, mire ahora, a una persona tan, y le dijo, oh Yahya, muestra acción si tienes el conocimiento verdadero. Hoy no es el día para recitar tradiciones, sino que es el tiempo para la constancia, para arrancar los velos de la superstición, para alzar la palabra de Dios, para sacrificar nuestras vidas en el sendero de Dios. En verdad, debemos apoyar nuestras palabras con acciones verdaderas. Imaginen, cuando digo atrevidas, valientes, me refiero a esto, cómo rompía todas las tradiciones que estaban encadenando al pueblo. Otra de las características de ella, como ya pueden imaginar, es la intrepidez que tenía. Sí, era muy valiente y al mismo tiempo consagración que tenía. Ay, Dios mío, creo que 20 he comenzado, 10. Uy, 20. ¿Ya he pasado el tiempo, Antonio? Continúa nomás, Manilla, está muy interesante. Adelante, con calma. Manish, tranquila, mi querida, está lindísima tu charla, por favor. Es que tengo que tener disciplina también. Desde su adolescencia y juventud, ella tenía esa consagración a la nueva fe que tiene que llegar, o sea, por su intuición, por tanta injusticia que veía, especialmente hacia las mujeres, tenía esa intuición. En aquellos días, ella pensaba en la venida del nuevo maestro, un mensajero de Dios al mundo. Y decía a su tío, deseaba ser la primera mujer en servirle cuando apareciese. Nadie comprendía qué estaba diciendo esa chiquilla en esa edad, ¿no? Pero ella sí entendía mucho porque veía la degradación en Irán y la ignorancia de las mujeres debido a al gran fanatismo que reinaba. A otro de sus tíos decía, oh, ¿cuándo vendrá el día en que se revelen las nuevas leyes sobre la tierra? Y seré la primera en seguir las nuevas enseñanzas y en dar mi vida por mis hermanas. Eso decía cuando era adolescente. Tahereh en algunas de sus clases ya iba sacando su velo cuando hablaba con sus alumnos varones y les enseñaba sin velo, lo cual es una herejía casi para la época. Y ahora también en Irán es así.
Sin embargo, en otros encuentros con los sacerdotes mayores, ya se sentaba detrás de la cortina y les hablaba. Pero de todas maneras, los sacerdotes se enteraban de eso y consideraban que es una acta como romper la ley islámica, y eso era antes de la conferencia de Badash que les conté. Y que es un rechazo a Islam de ella. Y ella no tenía miedo. Hasta los miembros de la comunidad wahhabí a veces levantaban, ¿cómo se llama?, contra ella, porque decían, este es rompimiento de ley islámica, no tenemos que hacer eso. Y elevaban quejas al Bab, al precursor de la fe Bahá'í, que él mismo estaba encarcelado en las montañas de Irán, lo tenían encerrado. A veces llegaba su intrepidez a tal punto que un evento religioso en calendario islámico, que era el martirio de uno de los santos, coincidía con el nacimiento del Bab. Y ella decía, ¿por qué tenemos que llorar? Tenemos que celebrar. Se teñía su pelo con henna y todo eso era contra la religión del contexto ella, pero no tenía miedo, venía con mucha valentía hacia eso. Obviamente que todo eso es imaginable cómo reaccionaban los sacerdotes y eruditos de Islam y a los alborotos que causaba en cada ciudad y tenía que ir a otra ciudad y no tenía problemas, se iba y cambiaba de ciudad y seguía ahí con su... Ya estoy por terminar. Pero algo es muy importante recordar, que se debe aclarar que las tablas y comunicaciones del Bab, que es el precursor de la fe Bahá'í, a Karbala y Bagdad, donde ella hacía todas estas actos tan valientes, siempre era en favor de Tahereh y la protección de ella. En una tabla, el Bab menciona que no le gustaría que ni una sola persona se oponga a la elevada posición de Tahereh. Y si la mente de algunos de los discípulos no alcanza a comprender las poblaciones de Tahereh, debe esperar hasta que la voluntad divina se cumpla. Pueda entender. Permiso del conocimiento de Tahereh. Ella tiene conciencia, comprensión de las verdades de la fe. Hoy su existencia es un honor para la comunidad de los creyentes. Quien le causa malestar, para ella se habrá cometido un gran pecado. Este apoyo tenía, pese a que todo el resto del mundo estaba. Obviamente su causa favorita era la emancipación de las mujeres. Estoy saltando en fechas, espero que no, la cosa es agarrar algo de su vida. Durante su encarcelamiento, durante 3 años últimos de su vida, estaba en la casa de jefe de policías de Teherán, varias veces se dirigió al rey, al que rechazó ser su esposa, y a los sacerdotes mayores de corte imperial, diciéndoles, ahora que estoy en sus manos, en cualquier momento me pueden matar o callar, pero la voz de la emancipación, liberación de las mujeres, no la podrán callar. Esta causa crecerá más y más cada día. Y los sacerdotes y el rey no le han creído y se emitió orden de su martirio. O sea, pensaron que matándola lo van a parar, esa causa. Y la última es, bueno, Bab también, para que vean de dónde ella se inspiraba. Bab en sus tablas siempre hablaba, decía a los seguidores babis, a los hombres, que deben mostrar a su esposa, a sus esposas,
Esto es, por favor, una tradición no oficial mía y asumo todos los errores que pueda haber. Tienen que demostrar a sus esposas amabilidad, alabanza, reverencia y exaltación, para que sean contados entre los allegados a Dios. Imagínense esa enseñanza en ese tiempo, en el contexto que les conté, ¿no? Dios no ha puesto, en otra de sus tablas, dice Bob, Dios no ha puesto diferencia entre los hombres y las mujeres. Los hombres son pie derecho y las mujeres pie izquierda para el cuerpo de la existencia. Baha'u'llah habla de las dos alas de un ave que son necesarias. Algo que es importante recordar, porque a veces pensamos que para tener valentía, para tener intrepidez y tener actos extraordinarios, las mujeres tienen que sofocar esa ternura que nace, es parte de su ser, ¿no? En el momento, en horas antes que la lleven a estrangular, imagínense. Eso cuenta la señora de este jefe de policía de Teherán. Me sentí aterrorizada por la noticia que ya la iban a llevar y al acercarme corriendo a su puerta para abrir el cerrojo con manos temblorosas, encontré que tenía el velo puesto y se encontraba lista para dejar el departamento, el cuarto. Estaba paseando de uno a otro lado mientras entonaba una letanía que expresaba a la vez dolor y triunfo. Puso en mis manos la llave de un cofre y me dijo que había dejado en el cofre, algunas cosas, sin importancia, como recuerdo de su estadía en mi casa. Cuando quieras, abre este cofre, dijo ella, y miras las cosas que contiene. Es mi esperanza que me acordaras y sintieras regocijo por mi felicidad. La estaban llevando a matar. Ella sabía, yo no lo puse aquí, ya desde 3 días anteriores le dijo a la señora que me van a venir a llevar a matar. No te preocupes, esto vas a dar a una señora que viene en 5 días para que lo lleve, no lo abres. Y al día que estaba yendo, y ella al final era la esposa de el carcelero de ella, pero con tanta ternura le preparó un regalito por lo que yo he estado en tu casa, por tu hospitalidad, que quiero que tengas ese recuerdo. Y así fue a su martirio. Gracias. Muchas gracias. Amigos, abrimos los micrófonos para darle un aplauso de agradecimiento por por esa favor. excelente exposición. Muy Muy emotiva, bonito. por cierto, muy sentimental. Muy hermosa la profundo historia. sentimiento. Gracias. Gracias, Mari. Muchas gracias. Muy lindo. Gracias por Por favor. compartir. Muy Ahora emotiva la podemos- charla, muy sentimental y con mucho mensaje. Gracias. Muchas gracias. Creo que nos puede inspirar ella, la figura de ella nos puede inspirar hombres y mujeres. Gracias por su paciencia. Han sido los 40 minutos, con 2 minutos. Ahora escuchamos, por favor, agradezco muchísimo a Saúl y ahora escuchamos sus comentarios. Yo voy a bajar eso para que... Ahora sí. Saúl, estamos contigo y yo voy a poner en silencio mi micrófono. Me están escuchando. Buenas noches, queridos amigos. Mi agradecimiento por darme la oportunidad de compartir esta hogareña tan con tanto sentimiento hecha por Manillé, como no era de esperar de otra manera, de una manera tan brillante. Voy a intentar hacer algún comentario al respecto, aunque todo lo que ella ha dicho creo que es más de suficiente. Primeramente, decir que la vida de
Tahereh la podemos enmarcar en dos contextos. Un primer contexto histórico, porque si bien existen las religiones, los mensajeros, que en el fondo tienen su mensaje a todos sus seguidores y al mundo entero, no dejan de ser hechos históricos. Entonces, la aparición histórica de Tahereh tiene una importancia muy importante. Desde el punto de vista histórico, es decir, comprendiendo que en ese momento existía un escenario absolutamente cerrado, con costumbres muy arraigadas, con un exceso de poder, con autoridades muy sanguinarias, imperios corruptos, con un clero absolutista. Existían grupos de personas, como los sheiks, que sus enseñanzas afectaban a todas las concepciones del Islam. Entre ellos está, ya lo dijo Manillé, Seyyed Qasim. A estas enseñanzas se adhieren el Bab, Baha'u'lláh y Tahereh, que son contemporáneos históricos. Entonces, Tahereh, con su vida, nos enseña la rebeldía en un estado de derecho, en ese momento imperial, un estado de rebeldía en el más sano sentido, ¿no? Rebelarse contra un orden establecido y contra una serie de principios que tenía el Corán. Tres de ellos, en principio, la doctrina de que se enseñaba de que el cuerpo, por ejemplo, resucitaba. Ella, con el seguimiento de sus maestros, hizo la interpretación adecuada de que no era así, que el cuerpo se desintegraba, que el espíritu ascendía al cielo y moraba en presencia de Dios. Una segunda doctrina que enseñaba que Dios en el pasado siempre envió maestros educadores a su pueblo para guiarlos hacia su reino, y que esto no cesaba, que no paraba. Y finalmente una doctrina que contrastaba con lo que compartían los musulmanes chiitas, que era de que había un uno que estaba oculto por miles de años y que vendría como un gran maestro. Y al respecto, la nueva concepción que tenía era que nacería el nuevo mensajero de una mujer y que estaba pronto a llegar. Este tipo de concepciones desde muy temprana edad seguía Tahereh y manejaba. Y como lo ha descrito Manillé, ella tenía mucha intuición y mucha entrega a lo que ella pensaba. Muy chica, hemos escuchado, tenía mucha avidez por conocimiento. En su visita a Karbala, como ya lo manifestó Manillé, en vez de sentirse agobiada por la muerte de su maestro, se dedicó a enseñar. Y con todas las personas con las que compartía, con todos con los que ella daba clases detrás de una cortina, como ya lo dijeron, emanaba mucha atracción, tenía mucha fuerza, su palabra era muy poderosa, y su principal objetivo, que puedo señalar como histórico, es la emancipación de las mujeres. El entrar en un pensamiento nuevo en el que se considere al hombre y a la mujer iguales, cosa que no se tenía en ese momento. El hecho de quitarse el velo, históricamente lo entiendo como el eslabón que rompe una cultura, una tradición antigua y el nacimiento de una nueva concepción del mundo. Una nueva concepción del mundo en la igualdad entre hombres y mujeres.
Desde el punto de vista histórico, también vale la pena indicar que en este momento en que se encontraban tan reprimidas las mujeres, una voz disidente incomodaba mucho a las autoridades. Sin embargo, la gente que la escuchaba se adhería a este pensamiento, ¿no? Entonces, el hecho del quitarse el velo, ¿verdad? Para mí históricamente significa el nacimiento de un nuevo pensamiento. La autora del libro, de Tahereh, Poetisa y Mártir, la doctora Ruth, al final de su libro, cita una serie de acontecimientos que siguieron a su muerte. Viajaba por muchos lugares y mucha gente se adhirió, personajes muy importantes, instituciones muy importantes, dignatarios de Estado, todo el mundo, como un hecho histórico muy importante, se adherían a la nueva concepción de emancipación de las mujeres que había iniciado en ese momento Tahereh. Entonces, su aporte, al margen de ser para nosotros, que después voy a comentar, en la parte religiosa, tiene un aporte sobre todo histórico también en una nueva concepción de la vida de las mujeres, que por supuesto muy importante. No solo en Occidente, en nuestro país, en nuestra cultura también, la emancipación de la mujer, los derechos de la mujer recién han sido considerados del siglo pasado. Las mujeres en Bolivia no podían votar hasta 1952. Una segunda visión de la vida de Tahereh es la visión Bahá'í. Teniendo en cuenta que era perteneciente a una familia de escritores y juristas, hija de un sacerdote destacado, muy rica y con un elevado rango social, como que uno no concibe la idea de que en su corta edad ella tenga la avidez por tanto conocimiento y muestre tanta valentía. Desde muy joven comenzó, como ya lo dijimos, a cuestionarse ciertas leyes que existían y a anunciar que venía un nuevo momento, que venía una nueva fe en la que debíamos creer. Esta valentía se notaba desde muy joven y siempre lo manifestó. Se enfrentaba con su padre, con su tío, en la oportunidad en que Mullah Hussein estuvo en el fuerte Tabarís. Ella se ofreció a ir vestida de hombre para ayudarlo y fue persuadida por Bahá'u'lláh para no hacerlo. Esta valentía además se nota en todos sus hechos, ya que ella desde muy corta edad tenía la brillante intuición de que iba a ser sacrificada por una causa que ella estaba abrazando. En uno de sus poemas cortos, ella indica: a las puertas de mi corazón contemplo los pies y las tiendas de las huestes de la calamidad. Esto indicando de que, con la percepción que tenía, intuía que en su búsqueda de la verdad, en su búsqueda de un nuevo mundo, iba a ser sacrificada. En toda su trayectoria, en todos los confinamientos, en su regreso de Teherán a Tabriz, en todas las comunidades donde visitaba, siempre era, digamos, mal recibida por las autoridades, pero bien recibida por el pueblo. Siempre ella estaba dispuesta a brindarse para dar las clases, para compartir las nuevas enseñanzas y siempre indicando de que se debía seguir hasta
el sacrificio de la vida. Es muy importante para nosotros los bahá'ís tomar en cuenta su ejemplo en tres aspectos muy importantes, ¿no? Tomar a Tahereh como una heroína que debe no significarnos un hecho histórico, sino un ejemplo de vida. Como una heroína debe inspirarnos a que los bahá'ís ayudemos a nuestra comunidad, ayudemos a nuestros hijos, a todos nuestros compañeros, a que nos nutramos todos los días de las enseñanzas, que respondamos con valor, que seamos consecuentes hasta la muerte, cosa que es bastante complicado. Otra de las cosas que debemos aprender es que con su vida debe ayudarnos a que las comunidades, nuestras comunidades bahá'ís, sean más florecientes, tengan mayor inspiración y que sobre todo tengan en cuenta la valentía de afrontar cualquier adversidad. De esta manera, con las enseñanzas, hemos hablado ahora de Tahereh, porque ha tocado el caso, pero ya lo dijimos, como era contemporánea del Wadi Baha'u'lláh, sus enseñanzas nos han dejado una nueva fe, nos han dejado un nuevo camino y la construcción de una nueva sociedad. Entonces, en los dos aspectos, tanto en el histórico como en el de nuestra fe, vemos un muy importante aporte de nuestra querida Tahereh. Con esto agradezco nuevamente la oportunidad que nos han brindado y creo que pasamos una etapa en la que se van a hacer preguntas y se va a conversar un poco sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Saúl. Amigos, nuevamente un abrazo de agradecimiento también por su participación a nuestro gran amigo Saúl Schwarzenegger. Bien, Gracias, por favor, gracias. un aplauso para ti. Gracias, muy interesante. Gracias. Continuamos ahora con el espacio previsto para hacer preguntas. Me voy a permitir ser el primero porque tengo en el chat una pregunta que viene de parte de Rosa Linda. Y dice, ¿cuántos años tenía Tahereh cuando murió? Yo tengo que responder. Sí, por favor. ¿Sí? Ya. Tengo micrófono, sí. Muchas gracias por la pregunta. El Tahereh realmente, en ese entonces, debo explicar que las fechas de nacimiento, matrimonios, fallecimientos, lo ponían atrás de su libro sagrado, lo tenían siempre guardado en cada familia y atrás en la última parte ponían. Pero una de los accidentes o calamidades que sufrió Tahereh es que todos los libros que había en su casa lo han sacado y lo han quemado. Y no tenemos fechas exactas. Pero sí sabemos de algunas estimaciones que nació en 1817, que es el mismo año que Baha'u'lláh, profeta fundador del APE Baha'i, nació. Y fue martirizado en 1852, ¿no? En un verano, porque lo han llevado de noche, lo han llevado a un jardín y entre 3, 4 personas, ella misma ya tenía un pañuelo de seda. Y el relato es que con ese pañuelo, no sabemos si lo han jalado su garganta o lo han tapado la boca, y falleció, y todavía cuentan que todavía tenía algo de vida cuando lo han arrojado a un pozo y lo han tapado. Tenía 35 o 36 años, porque el calendario árabe tiene
el número de días y ese hay una diferencia, pero eso era más o menos su edad. 35, 36. Gracias por la pregunta. Gracias, Manillé, por esa excelente respuesta también. Amigos, el turno es de todos. Pueden aprovechar este espacio, hacerle preguntas, complementar también si tienen Eso, algún por conocimiento. favor, sí. Adelante. Comentarios y qué les inspira de la vida de Tahereh. Eso creo que es el propósito de nuestra reunión de esta noche. Querida Manillé, en verdad muy emocionada por escuchar tu charla tan brillante, tan llena de detalles, realmente inspiradora en la vida de las personas. Siempre tenemos que sentir la identidad de nuestra fe a través de sus mártires, ¿no? Y Tahereh ha sido pues uno de los personajes que más ha influenciado en las mujeres bajáis para... ¿Aló? ¿Se me logró? ¿Hola? Sí, adelante, sí. ¿Escucha? Adelante. Ya, sí, entonces, hubo un sonido extraño y se salió. Bueno, pero yo quería... Vamos a pedir, por favor, apagar los micrófonos, por gentileza y respeto, por favor. Querido Antonio, usted tiene el control, puede ver quién está hablando y puede Antonio, en la parte de seguridad, ahí puede dar la posibilidad de que cada uno le abra su micrófono sin autorización. Hay un escudito de seguridad abajo. Ya, adelante, por favor, y mil disculpas por la interrupción. Muy bien, es que estoy impresionada por tanto detalle de la vida de Tahereh, también hecha por Manillé, pero me gustaría conocer un poquito los aspectos de que sé que ella se casó muy joven, se casó con su primo, y que después ella fue perseguida por todas estas intrigas de quererla, de que no se aceptaba pues el que ella fuera una mujer tan erudita. Y bueno, sé que su propio esposo la perseguía o querían de una manera u otra localizarla porque desprestigiaba a la familia. Pero, ¿qué pasó con sus hijos? Porque yo tengo entendido que ella tuvo hijos, incluso tuvo una hija mujer. Tengo entendido que ellos no aceptaban su posición, se quedó separado muchos años de ellos. Me gustaría conocer un poco de detalles de esta parte de la vida personal de Tahereh. Micrófono, Manillé, por favor. Ella por, ¿cómo se llama? Por dificultades que tenía tanto a nivel de creencias como a nivel de comportamiento y violencia que se ejercía hacia ella. Y porque tuvo el atrevimiento de querer separarse de su esposo, los hijos de muy corta edad fueron separados de ella. Tenía 2 varones y una mujer. Y entonces, como un castigo, no le han dejado que esté cerca a sus hijos. Y para que vean el nivel de desprendimiento de ella, eso no ha sido un impedimento para que se renunciara a la causa de emancipación de las mujeres. De todas maneras iban a quitarle, de todas maneras no le iban a dejar que esté ahí, estando ahí tampoco. La hija, cuando la madre, aunque ellos no estaban en contacto, lo que realmente hay diferentes relatos, no es la única. Pero según lo que yo he leído en algunos documentos, la hija falleció cuando se enteró del martirio de su mamá, ¿no? Porque la madre era muy joven y la chiquita debe ser que tenía no sé cuántos años, 13,
Tal vez ha debido tener 14, 15 años, ¿no? Cuando martirizaron a la madre, porque si ella se casó a los 13 años, ¿no? La han hecho casar. Y los dos hijos eran sacerdotes muy conocidos en Qazvin, en la ciudad, pero que renegaban de su madre. En realidad, ninguno de los hijos aceptó la causa de su madre. Gracias, Manillé. Muchas gracias. Tenemos en el chat también de otra hecho, pregunta. Su esposo, de hecho, acotar algo, su esposo, de hecho, cuando regresó a su hogar, como persecución, intentó envenenarla. Sí. Y ella le manifestó de que si él lo hubiera querido, lo hubiera acompañado en su viaje, Sí. y que ella lo hubiera despertado del largo Ignorancia. que tiene, y hubieras conocido hubieras conocido la verdad, ¿no? Sí. Bien, muchas No sé gracias. si puedo hacer un Adelante, por comentario. favor. En realidad, lo que yo siento después de escuchar la vida de Tahereh y todo el trayecto que ha tenido que recorrer por esa avidez que tenía de conocer, de saber en realidad los mensajes divinos. Entonces yo siento que es como un plan divino, ya que ella desde muy tierna edad tenía todas esas virtudes, tenía toda esa capacidad y ha nacido en un lugar donde tenía los conocimientos a mano. Entonces, y ha sido mujer en un contexto tan difícil. Y si las enseñanzas bahá'ís hablan de esas dos alas de la igualdad, entonces, ¿qué mejor que una mujer pueda ser el ejemplo, digamos, de esto? Y yo siento que Tahereh ha sido y es en realidad, está en el plan divino. O sea, ese es el papel que ha jugado y sigue actualmente y va a seguir, porque en el contexto en el que estaba y tal cual estamos actualmente, realmente es un mensaje poderoso, ¿no? Y lo que sí nos llama a poder reflexionar mucho más sobre este mensaje, sobre esta figura de Tahereh. Es así como yo siento, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Les decía, tenemos en el chat otra pregunta del amigo Juan Rojas para Manillé y dice, ¿dónde queda Karbila actualmente? Bueno, tenía que buscar primero mi micrófono antes que Karbala. Karbala es una ciudad sagrada, la segunda ciudad más sagrada de Irak, que queda en el país vecino, que hoy también se llama Irak. Es allá. Tenía que haber puesto el mapa. Adelante, amigos, con alguna otra consulta. Aprovecharemos la sabiduría y el conocimiento de Manillé y de Saúl. No, por favor. Ahí está. El señor Manuel, adelante. Adelante, por favor. Mi micrófono primero. Yo quería hacer solamente algunos cortos comentarios. Uno, que el evento de Badash tenía dos propósitos. Uno era liberación del Bab y otro era declarar la independencia de la fe babí del Islam, de religión anterior. Y así podemos ver cómo cuando Tahereh quitó su velo, ¿no?
ese es el punto clave de todo este encuentro en Badash. Que sí, de ahí comenzó, justo entre Bahá'u'lláh, Qudús y Tahereh pusieron de acuerdo que con este hecho se declara la separación de dos dispensaciones. La fe babí, dispensación babí de la fe religiosa, de la fe islam. Otro punto que quiere decir, cuando Tahereh fue martirizado, hubo su reflejo en Times de Londres. Y en ese tiempo lo comparaban con Juana de Arco y con Hipatia, que era un científico, una científica erudita de Alejandría, que lamentablemente fue por ¿qué dicen? Provocación de los sacerdotes cristianos, fue martirizado terriblemente en Alejandría. Era una mujer científica, erudita, muy bella y muy adelantado a su tiempo. Así que, bueno, Hipatia. Entonces, en ese tiempo, los sacerdotes cristianos lo comprendieron mal, provocaron a la gente y la gente fue y lo descuartizaron prácticamente. Entonces, comparaban a Tahereh con esos dos personajes como Hipatia o Juana de Arco de Oriente. Bueno, reflejaba en esa forma en Times de Londres. Muchas gracias. Gracias, señor Manuché. Adelante, amigos. ¿Alguien más? Estamos con el tiempo que se nos acaba. Adelante, por favor. Unas palabras, por favor. Sí, gracias. Yo soy Sani Silva de Perú. Primero, agradecer muchísimo a Manillé su excelente disertación sobre este personaje histórico y tan significativo en nuestra fe, y a Saúl también por el complemento tan didáctico y tan bonito que nos hizo. En lo personal, yo creo que Tahereh es un ejemplo de una mujer en carta cabal, íntegra. Esa mujer que mantuvo su feminidad hasta el último de su vida, pero esa feminidad fue acompañada también de una entereza, de una fuerza de voluntad, de un espíritu místico que rebasaba aún más todavía la belleza física que ella también por añadidura tenía. Entonces es un ejemplo, ¿no? Porque bueno, aunque la belleza física no la podemos igualar nosotros las mujeres que la admiramos, pero sí podemos aspirar a tener ese equilibrio entre lo que es la feminidad y lo que es nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo como seres humanos que complementamos y servimos a nuestra sociedad. Estamos viviendo un momento en la historia en que se entiende que la lucha, porque se ve así como una lucha, es a los gritos, al enfrentamiento, es con ese tipo de herramientas. Y ese tipo de herramientas jamás utilizó Tahereh. Tahereh utilizó la erudición, utilizó la argumentación, utilizó ella el cariño, el amor, la amabilidad. Y esas armas, se pueden decir, porque Bahá'u'lláh dice que las armas deben ser más bien la lengua, ¿no? Las palabras, pero no palabras para herir, sino palabras para hacernos entender. Entonces, creo que ese es nuestro ejemplo y que debemos nosotras como mujeres bajáis, que lo entendemos y lo aceptamos, esforzarnos para hacer en la medida de nuestras posibilidades así, y también educar a las niñas y también a los niños. Muchas gracias. Gracias, muy gentil por esa participación. Amigos, se nos está acabando el tiempo. Tenemos 5 minutos para hacer algunas preguntas más o algún comentario. Adelante, por favor. Yo quisiera decir que tal Manillé puede contar, otro era su poder de atracción.
cuando estaba en matrimonio, una celebración de matrimonio en la casa del jefe de policía. Manillé puedo contar mejor. Sí, sí, sí. No, yo por tiempo no lo puse, pero en realidad son 2 episodios. En un episodio, Rosalinda creo que quiere hacer una pregunta. Una de las hijas del rey, la princesa, una tarde con su sirvienta se escapa del palacio del rey porque todos sabían que ella primero estaba encarcelada, o sea, en un cuarto, en un segundo piso de la casa del Kalantar, del jefe de policía de Teherán, que no tenía escalera, tenían que poner algo para subir. Entonces era encarcelada. Después la han traído con la familia, porque todos pedían eso. Entonces una tarde ella se escapa del palacio con su sirvienta diciendo, estoy yendo a pasear, pero va a la casa del jefe de policía y va atrás y apenas llega y se da cuenta que Tahereh abrió la ventana y la saluda. Entonces sabía quién es Tahereh y Tahereh también sabía quién es ella, era hija del rey, ¿no? Entonces ella dice, yo la saludé y le he dicho, ¿por qué te han encarcelado así de abajo, ¿no? En el patio? Y ella dijo, porque digo la verdad. Ahí desde arriba respondió, porque digo la verdad. Y ella preguntó, ¿y aquel que lo han martirizado en Tabriz, quién era? Él era el prometido, pero lo han martirizado, le respondió. Y dice, yo aquí abajo, siendo hija del rey, me sentía tan triste y ella me sonreía desde arriba siendo encarcelada, ¿no? La princesa cuenta. Y dice, yo comencé a llorar de mi tristeza y ella comenzó a sonreírme desde arriba, pero rápido ella se dio cuenta que estaban llegando los guardias. Entonces a ella le dijo, tú tienes que irte, y ella cerró la ventana. Bueno, entonces esa hija de esa princesa ya la conocía a Tahereh. Sucede que tiempo después, era matrimonio del hijo de este jefe de policía en su casa. Y ahí, pues, en esos tiempos hacían fiestas muy grandes, no un solo día, sino casi a veces una semana. Pero aún así los hombres estaban separados, las mujeres separadas. Esa princesa y otras personas que conocían que Tahereh está encarcelada ahí arriba, hablaron entre sí, ya cansadas de canciones y no sé qué música, hablaron entre sí, dijeron, ¿por qué no le decimos al jefe de policía que nos deje ver a esa prisionera que tiene ahí arriba, que la traiga aquí, no se va a escapar? Y han ido y han hablado. Como era princesa, el jefe de policía no le quedó otra. La han traído a Tahereh. Tahereh ahí estaba caminando en la fiesta de las mujeres. Dice, todos se han callado, todas las mujeres se han quedado calladas, escuchándola así, tanto poder tenía. Dice, contaba de sus sufrimientos y caminaba entre ellas en el cuarto o en la sala, ¿no? Y ellas lloraban todos. Y después hablaba de poesías y de futuro que espera a las mujeres. Y dice, todas se alegraban. La princesa cuenta en su memoria. Y dice, se olvidaron que era matrimonio. Ellos estaban ahí, querían que hable. Y dice, toda la noche caminó y habló. Y no se cansaba. Cuando vinieron a llevarla para su martirio, para estrangularla, la señora del jefe de policía ha ido a abrirla, porque 3 días antes ella la había llamado y le había dicho, mira, en 3 días me van a venir a llevar al atardecer para matarme en la noche. No quiero que nadie intervenga en esos 3 días mi cuarto.
yo quiero orar y prepararme para encontrarme con mi bien amado. Y le dice, además, 5 días después de mi martirio, una señora va a venir, le deja un cofre con escritos. No le preguntas nada, le entregas esto y ella se va a ir. Y tal cual sucedió. Bueno, llega el día que ella dijo van a venir por el atardecer, entonces comenzaron a tocar la puerta. Y cuando abrió la puerta los sirvientes, la esposa del jefe de policía ha visto que están viniendo para llevarle. Entonces corrió hacia su cuarto y tocó la puerta porque ahora ya lo habían bajado. Desde ese matrimonio, todos los que trabajaban en la casa y todas las mujeres de la casa pidieron al jefe de policía, nosotros garantizamos que ella no se va a escapar, que venga a vivir con nosotros, ¿no? Entonces estaba ya en un cuarto aparte abajo. Dice, apenas toqué la puerta y abrí, ahí lo leí, ¿no? Dice que estaba con un manto, ¿cómo se llama? Encubierto de seda blanca. Y dice, el cuarto estaba lleno de un perfume que no era de ese mundo. Se había perfumado y le había dicho, yo me he preparado para encontrarme con mi bien amado. Hay tantos detalles de ternura de la vida de Tahereh que uno no sabe si era realmente cómo balanceaba esta valentía, esa intrepidez, o sea, intrépida, pero con tanta ternura y tantos detalles que tenía. Su micrófono, señor Shay. ¿Eso era lo que quería que cuente? Sí, muy hermoso, muy lindo, muchas gracias. Los primeros judíos también fueron enseñados por Tahereh. Cuando los desterraron de Irak para ir hacia Irán, en Kermanshah se encontró con algunos sacerdotes cuando con ellos discutía, pues dialogaba. Había un judío de alto nivel que lo escuchó y de ahí después, poco a poco se simpatizaron con la fe. Así que los primeros judíos también fueron enseñados por Tahereh. Perdón, Antonio, agregaré una cosa. Por tiempo realmente no había para poner e incluir los efectos que ha tenido la vida y el martirio de Tahereh en el mundo occidental. Por ejemplo, la madre del rey de Austria, al enterarse de la vida de Tahereh y de su martirio, comenzó un fondo especial en Austria para, ¿cómo se llama? Igualdad de hombres y mujeres. Después otros artistas han hecho una trama sobre la vida y martirio de Tahereh. Y sobre que realmente había una fuerza especial en esa época que rondaba el mundo entero. Hay 2 libros escritos por 4 amigos bahá'ís, porque son en grupo han escrito 2 libros. En uno de ellos habla de esa fuerza espiritual de liberación de las mujeres alrededor de 1844, que también estaba en Estados Unidos, porque en 1848, donde había esa conferencia de Badash, ha habido un movimiento entre las mujeres místicas, no eran, o sea, las primeras feministas de Estados Unidos eran bien espirituales, o sea, creían en enseñanzas de Dios, ¿no? Ellos han hecho su primer congreso en aquel verano, en 1848, también para hablar de igualdad de hombres y mujeres. O sea, era una fuerza espiritual que estaba y se manifestaba de diferentes maneras en diferentes partes del mundo. Pero la que la manifestó la degradación y la injusticia a las mujeres
por excelencia es la vida y el martirio de Taher. Gracias, Manché. Realmente detalles que desconocíamos, estamos aprendiendo. Hay mucha inspiración, hay mucho mensaje realmente. Y creo que esto va a perdurar por toda la vida porque estos mensajes son muy profundos para la humanidad. Ha sido un ejemplo y de ahí que el nombre está bien puesto como heroína de la fe. Bien, amigos, ¿alguien más quisiera aprovechar este par de minutos que nos queda? Yo, Antonio, Juan Carlos. Juan Carlos, un placer. Adelante, por favor, con todo gusto. No, le quería agradecer a Manillé porque de la historia de Marta Ruth voy a tener que tachar el viaje a Irán. Lo ha desarrollado hermosamente. Y una preguntita muy pequeña. En Badajoz se dice que discutían tanto Tajeré con Kudús y Bajaulá, que en esa época no era Bajaulá, intermediaba en el tema. Y se dice que Kudús le ponía la queja a Bajaulá de lo que estaba haciendo Tajeré. Y quiero saber si es correcto que le dijo, mira, ¿qué vamos a decir si Dios le ha designado el nombre de la pura, ¿no? En realidad, sí, Tahereh y Qudús tenían discusiones de interpretaciones de artículos y de los versículos. Y eso era frente a Bahá'u'lláh. Pero esa discusión siguió y Bahá'u'lláh intervino, aunque en ese entonces todavía no era reconocido como manifestación de Dios. Y al día siguiente, o tiempo después, pero todavía seguían en Badajoz, el Bab desde Ma'ku mandó tablas para todos con nuevos nombres. Y a Qurratul Ain, a Tahereh, le dio el título de Tahereh, que es la más pura, porque el acto más impuro, según las leyes antiguas, Bab lo calificó como Tahereh. Y también está en los escritos que Bahá'u'lláh mandó un relato de lo que pasó con los nombres. Y a Tahereh Bahá'u'lláh le dio ese título y lo mandó y el Bab respondió en las tablas con nombres que Bahá'u'lláh les había dado en ese encuentro. Y algo que dijo el ingeniero Shoaib que es muy importante acerca de este evento de Badajoz, ¿no? Esa conferencia de Badajoz. En realidad esos 88, algo así, babís que venían de todo el país de Irán eran como los más reconocidos y tenían tres preocupaciones. Uno, como lo dijo muy bien ingeniero Shoaib, querían irse a liberar al Bab. Ya vamos, Tahereh liderizaba eso, que Bahá'u'lláh la persuadió, dijo no es tiempo de usar violencia. Segundo, era independencia. Pero tercero, ellos decían, ¿cuáles son esas leyes? Si entonces Bab no tiene leyes, nosotros consultamos e inventamos las leyes aquí. Pero Tahereh con su quitar el velo, realmente ha sido una ley sinérgica que cambió todo. O sea, que las mujeres que no eran reconocidas como seres humanos sean iguales y ella diga que de aquí adelante no hay separación entre ustedes y yo, no va a haber velo, y se quita el velo, realmente es el acto más heroico que separó esas dispensaciones, independizó a la fe Bahá'í. No había nada más que pudiese hacer esa independencia. Todo lo hubieran interpretado, hubiera sido algo muy tibia, ¿no? Muy light, como decir. Pero con esto, realmente nadie podía ni pensar si quiere ser de esa nueva civilización o nueva cultura, como dijo Saúl, en base a esos principios espirituales, tiene que aceptar igualdad de hombre y mujer. Gracias. Antonio, ¿se puede hacer un comentario corto? Adelante, con todo gusto. Por favor.
Adelante. Relacionado con lo que preguntó o dijo querido Nieto, cuestión es que no era una discusión entre Tahereh y Qudus, porque ellos estaban a tal grado de santidad que era imposible, y fidelidad al Bab, que era imposible que discuten y tengan diferentes ideas. Era un diálogo preparado previamente por Bahá'u'lláh, Qudus y Tahereh frente a los babís para aclarar muchos temas que podría culminarse en que Tahereh quita su velo. En verdad fue así. No fue una discusión, sino más un diálogo para elucidar muchos temas frente a los babís que estaban presentes. Entonces, cambia toda la historia, no fue de esta forma. Y eso es más razonable, eso es más razonable, porque es imposible pensar que Tahereh, que comprendía muy bien la fe babí, y Qudus también, que Bahá'u'lláh dice, un lugar dice que si Bab no hubiera revelado, Qudus hubiera revelado. Entonces, no puede ser que tengan esa discrepancia de ideas, menos esta, ¿qué podemos decir? Discusiones sobre temas babís. Simplemente era un diálogo que muy apasionado entre ellos dos frente al Bahá'u'lláh para dar lugar a acto que realizó Tahereh, que culminó en una separación entre las dos dispensaciones. Era un diálogo apasionado y a veces Qudus levantaba la voz. Y Bahá'u'lláh intervino. Pero de alguna forma era todo para estimular el ambiente y contextualizar a los creyentes presentes. Sí. Y tenía las dos versiones, ¿eh? Por eso tenía las dos versiones, por eso preguntaba cuál era la correcta. Sí. Gracias. Está documentado lo que estoy diciendo. Según lo que dice Shoghi Effendi en Dios pasa, sí fue apasionado y sí dice que es conducente por Bahá'u'lláh muy abiertamente, que es quien lo conduce todo el proceso para que culmine tal como ha culminado. Sin embargo, ellos están poniendo su propio momento histórico de pasión de mantener la ortodoxia de Qudus y el liberalismo de la intención de ya en el momento de Tahereh. Así que sí hubo un momento de verdadera pasión. Sí. Pati, adelante, ¿querías decir algo, por favor? También pensé que esa ¿cómo se llama? Reunión de Badash tuvo propósito de diferenciar a los fieles de los infieles, ¿no? O a los que eran firmes realmente y a los que realmente no aceptaban de corazón al Bab. Entonces pienso que ese momento que ella se quita el velo es también es un momento histórico en la fe, porque siguen los fieles al Bab y los otros se van porque piensan que nadie puede quitarse el velo, ¿no? Porque no era de Dios, no era el mandato de Dios, no era un mandato divino. Es lo que entiendo también de esa reunión en Badash. No sé qué me dice Manny. Sí, correcto. Era para ver quién cree, porque yo puedo creer según mis deseos, hasta que hable según mis deseos y mis interpretaciones, yo creo. Cuando es algo nuevo que no es, entonces no creo. Eso era una muestra para decir, bueno, ¿quién cree en origen divino de ese mensaje y quién piensa que sus interpretaciones personales
sobreponen a eso. Obviamente que Sí. pero hasta la persona que se cortó la garganta en ese Sí. evento se sobrevivió, aceptó, porque eso era, o sea, podría haber cambiado la oración obligatoria, el ayuno, otras leyes, no había afectado tanto como eso que hombres y mujeres son, tienen que tener igualdad en derechos y oportunidades. No estamos hablando de funciones que son diferentes, pero no por eso pueden tener menos derecho unos sobre otros. Más derechos unos sobre otros. Eso era. Antonio, por favor, yo puedo decir algo, creo que ya estamos por terminar, ¿no es así? Adelante, Gracias, todavía Mani, tenemos un linda par de problema. minutos. Adelante, Manille, con todo gusto. Gracias. Tus pares de minutos ya van 20 minutos. Está bien, está bien. Lo que yo quería agradecer, hay muchos comentarios en el chat que la verdad no he podido leer por la emoción que yo también esos días he sentido preparando esa charla así de manera muy abreviada y justo esta noche compartir con ustedes. Estoy copiando, lo voy a leer y a las personas que tengo dirección con mucho gusto voy a responder, pero agradezco muchísimo. La verdad, lo que han sentido es la vida de Tahereh. Tanto Saúl como yo somos solamente narradores de esa vida. Si no había esa valentía, esa mística, esa consagración en la vida de Tahereh, no hubiéramos podido transmitirlo. Eso no es nuestro. Yo creo que Saúl también acepta eso. Es lo que hay en la vida de Tahereh, que conmueve los corazones. Gracias, Manille. Evidentemente, todo este bagaje de conocimientos que ustedes nos han ofrecido, tanto Saúl como tu persona, como un anticipo al regalo de Nowruz, nos deja el corazón abierto, nos deja la felicidad en todos nosotros y con el compromiso de que debemos tomar el ejemplo de la valentía y la firmeza que ha tenido en sus momentos críticos nuestra heroína Tahereh. Amigos todos, en nombre del Comité de Profundización de Santa Cruz, reiterarles nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes y decirles que verdaderamente nos llena de mucha alegría el estar juntos, aunque sea de forma virtual en este momento, compartiendo estos momentos que nos significan mucho aprendizaje y mucha enseñanza en nuestras vidas. El cariño más profundo de Santa Cruz, Bolivia, para todos los amigos, para todos nuestro amor profundo y muchas gracias por su presencia. El próximo jueves tendremos otra sorpresa también del mismo nivel. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias. Bye bye, Ania. Gracias. Bye bye, Ania. Bye bye. Bye bye. Aloha. ¡Qué bello! Ani, qué bello. Amigos. Gracias, Saúl. Chao, chao, chao. Gracias. Hola, Julie. Buenas Qué noches, linda hermana. Gracias, Chao. Mani. Gracias.